Mi novia me exigió que sacara a mi madre de su casa para dársela a mi suegra, que perdió todo por su adicción a las apuestas. Me llamo Alejandro, tengo 34 años y soy dueño de 3 talleres mecánicos. No fue algo que heredé ni que me cayó del cielo. Empecé desde abajo, trabajando como ayudante cuando apenas tenía 17 años. Aprendí a base de errores, jornadas largas y más de una vez durmiendo en el mismo taller. Con el tiempo, logré abrir mi propio negocio, luego otro, y después el tercero. Hoy, sin considerarme rico, puedo decir que me va bien. Tengo estabilidad económica, empleados de confianza y, hasta hace poco, una vida personal que creía sólida. Siempre tuve claro algo, todo lo que lograra también sería para mi madre. Mi padre murió cuando yo era joven y ella sacó adelante la casa como pudo. Trabajó limpiando casas, cocinando para otras personas y haciendo todo tipo de trabajos. Nunca se quejó, pero yo veía el desgaste. Recuerdo perfectamente que una vez, cuando yo tenía unos 14 años, la escuché decirle a una vecina que su mayor sueño era tener una casa propia, un lugar donde nadie pudiera decirle que se tenía que ir. Esa frase se me quedó grabada. Con el tiempo, cuando mi situación mejoró, compré mi primera casa. Era modesta, pero suficiente. Luego compré otra como inversión y la puse en renta. Y hace unos meses, finalmente, pude cumplir lo que para mí era una deuda pendiente, compré una tercera casa, específicamente para mi madre. No era una mansión, pero sí una casa amplia, en una zona tranquila, bien ubicada. Recuerdo su cara cuando le entregué las llaves. No dijo mucho, pero sus ojos lo decían todo. Fue uno de los pocos momentos en mi vida en los que sentí que realmente había hecho algo importante. Mi madre se mudó casi de inmediato. Empezó a arreglarla a su gusto, a plantar cosas en el patio, a organizar cada espacio. Se notaba que, por primera vez, sentía que ese lugar le pertenecía. En ese momento, todo parecía estar en orden. Yo vivía en otra de las casas, y la tercera seguía rentándose. Mi relación con mi novia, Francia, también iba bien, o eso creía. Conocí a Francia hace poco más de 2 años. Es una mujer inteligente, organizada y con una personalidad fuerte. Desde el principio dejó claro que le gustaba tener control sobre las cosas, lo cual en su momento no me pareció un problema. De hecho, pensé que podía ser positivo. Yo soy más práctico, más enfocado en el trabajo, y ella aportaba estructura. Nuestra relación avanzó rápido. A los pocos meses ya pasaba mucho tiempo en mi casa, y eventualmente se mudó conmigo. Nunca tuvimos conflictos graves al inicio. Las discusiones eran normales, nada fuera de lo común. Hasta que empezó el tema de su madre. Su madre, Gertrudis, nunca me cayó del todo bien, pero intenté mantener una actitud respetuosa. Desde que la conocí, noté ciertos comportamientos impulsivos. Era el tipo de persona que hablaba de dinero con demasiada frecuencia, pero no desde un lugar de estabilidad, sino de urgencia. Con el tiempo, fui entendiendo mejor la situación. Gertrudis tenía un problema con el juego. Al principio, Francia lo minimizaba. Decía que eran malos hábitos o errores del pasado. Pero la realidad era otra. Gertrudis apostaba constantemente, en juegos, en máquinas, en apuestas informales. Y no solo eso, también pedía dinero prestado con facilidad. Lo preocupante no era solo que perdiera dinero, sino que parecía incapaz de detenerse. Las primeras señales fuertes llegaron hace unos meses. Francia empezó a estar más tensa, más preocupada. Recibía llamadas a deshoras, se aislaba para contestar mensajes y, cuando le preguntaba, respondía de forma evasiva. Una noche, finalmente me dijo la verdad. Su madre tenía deudas importantes. No dio una cifra exacta al inicio, pero dejó claro que la situación era seria. Había pedido dinero a varias personas, incluyendo conocidos, prestamistas informales y, al parecer, incluso vecinos. Le pregunté directamente cuánto era. Después de insistir un poco, me dijo una cantidad que, honestamente, me sorprendió. No era una cifra pequeña. Era el tipo de deuda que no se acumula de la noche a la mañana. Mi primera reacción fue lógica,
Pregunté cómo había llegado a ese punto. La respuesta fue la que ya imaginaba. Apuestas. Francia estaba claramente afectada. Se notaba que, más allá del dinero, le pesaba la situación emocional. Era su madre, y aunque reconocía el problema, también sentía la responsabilidad de ayudarla. Yo traté de ser objetivo. Le dije que ayudar económicamente en ese tipo de casos no siempre soluciona el problema. Si alguien no cambia el comportamiento, el dinero solo retrasa el problema, no lo elimina. No le gustó escuchar eso. No discutimos fuerte ese día, pero quedó una tensión en el ambiente. Aún así, el tema no avanzó más en ese momento. Pasaron algunas semanas relativamente tranquilas. Hasta que un día, Francia llegó a la casa con una actitud completamente distinta. No estaba nerviosa, ni evasiva. Al contrario, se veía decidida. Demasiado decidida. Me pidió que habláramos. Nos sentamos en la sala, y desde el inicio noté que lo que iba a decir ya lo tenía pensado desde antes. Comenzó explicando que la situación de su madre había empeorado. Que las deudas seguían creciendo y que la presión de las personas a las que debía dinero era cada vez mayor. Mencionó llamadas constantes, amenazas indirectas y un nivel de estrés que, según ella, su madre ya no podía manejar. Hasta ahí, todo era preocupante, pero esperable. Luego vino la parte que no vi venir. Me dijo que había pensado en una solución. Y que necesitaba mi ayuda. Le pregunté a qué se refería exactamente. Hubo un pequeño silencio antes de que lo dijera, como si midiera sus palabras. Luego, de forma directa, dijo: Quiero que le demos la casa a mi mamá. No entendí de inmediato. Pensé que se refería a ayudarla a rentar algo, o quizá a prestarle dinero para estabilizarse. Pero no. Se refería a una de mis casas. Específicamente, a la casa donde vive mi madre. La misma casa que había comprado hace apenas unos meses para cumplirle su sueño. La miré, esperando que aclarara que era una mala forma de expresarse, pero no lo hizo. Al contrario, continuó hablando como si fuera una idea completamente razonable. Dijo que mi madre ya tenía donde vivir antes, que podría volver a adaptarse, que no sería algo permanente necesariamente, pero que su madre necesitaba un lugar urgente donde quedarse para evitar más problemas. En ese momento, sentí algo difícil de describir. No fue enojo inmediato. Fue más bien una mezcla de incredulidad y confusión. Le pregunté si estaba hablando en serio. Me dijo que sí. Intenté mantener la calma y le pedí que explicara mejor su idea, pensando que tal vez había algún detalle que estaba omitiendo. Pero no. Su planteamiento era exactamente ese, que sacara a mi madre de la casa que le había comprado, para que su madre pudiera vivir ahí. Argumentó que era la opción más lógica, porque yo tenía varias propiedades y capacidad para resolverlo. También dijo que su madre no tenía otra alternativa real en ese momento. Mientras hablaba, noté algo que me llamó la atención, no lo decía como una petición emocional, sino como una decisión práctica que, en su mente, tenía sentido. Eso fue lo que más me inquietó. No estaba pidiendo ayuda en general. Estaba señalando una solución específica que implicaba directamente a mi madre. Y lo hacía con una seguridad que me hizo cuestionarme en qué momento nuestra relación había llegado a ese punto. No respondí de inmediato. Solo la miré, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Porque, en ese instante, supe que esto no era solo un problema económico. Su tono se volvió más duro. Empezó a repetir que yo tenía los recursos, que no me costaba nada reubicar a mi madre. Usó esa palabra, reubicar. Como si se tratara de mover muebles. Le dije que no era una cuestión de dinero, sino de respeto. Que mi madre había pasado años esperando algo así, que por primera vez tenía un lugar propio y que no iba a quitárselo. Francia se levantó del sofá. Empezó a caminar de un lado a otro, visiblemente molesta. Ya no estaba tratando de convencerme con lógica, sino desde la frustración. Y entonces lo dijo. Eres un egoísta. Lo dijo sin dudarlo. No levanté la voz, pero sí le respondí que eso no tenía sentido.
que negarme a sacar a mi madre de su casa no me hacía egoísta. Ella insistió. Dijo que solo pensaba en mi familia, que no me importaba la suya, que si realmente la quisiera, estaría dispuesto a hacer ese tipo de sacrificios. Esa frase fue clave. Porque en ese momento entendí que no se trataba solo de ayudar a su madre. Se trataba de una prueba. Una especie de medida de cuánto estaba dispuesto a ceder por ella. Le dije que ayudar no significaba aceptar cualquier cosa. Que podía apoyar de otras formas, que podíamos buscar alternativas, pero que lo que estaba pidiendo no era razonable. No le importó. La discusión subió de tono. Empezaron los reproches, los comentarios pasivo-agresivos, y finalmente, los insultos. No fue una pelea larga, pero sí intensa. Terminamos durmiendo en la misma casa, pero en un ambiente completamente frío. No hablamos más esa noche. A la mañana siguiente, pensé que las cosas se calmarían. Que quizá, con la cabeza más fría, podríamos hablar de nuevo y encontrar una solución más realista. Pero no fue así. Ese día, mientras estaba en uno de mis talleres, recibí una llamada de un número que no tenía guardado. Contesté por rutina. Era Gertrudis. Desde el primer segundo, su tono fue agresivo. No hubo saludo, no hubo introducción. Simplemente empezó a hablar. Me reclamó directamente por negarme a ayudar. Dijo que Francia ya le había contado todo y que no podía creer el tipo de persona que yo era. Intenté intervenir, pero no me dejó. Empezó a insultarme. Dijo que era un mal hombre, que alguien con dinero como yo tenía la obligación de ayudar, que no entendía cómo su hija podía estar con alguien tan poco hombre. Esa fue la frase que más repitió. Poco hombre. También menospreció mi trabajo. Dijo que lo que yo hacía no era gran cosa, que cualquiera con suerte podía tener negocios, insinuando que lo mío no tenía mérito real. Eso me sorprendió más que el insulto en sí. Porque nunca había tenido ese tipo de interacción directa con ella. Siempre había sido distante, pero respetuosa en apariencia. Ese día no. Ese día fue completamente diferente. Intenté mantener la calma. Le dije que no era la forma de hablar, que podíamos discutir el tema con respeto, pero no sirvió de nada. Siguió atacando, elevando el tono, mezclando reclamos con descalificaciones personales. En un momento, simplemente dejé de responder. Esperé a que terminara. Y cuando lo hizo, solo le dije que no iba a cambiar mi decisión. Colgué. Me quedé unos segundos mirando el teléfono. No estaba enojado en ese momento. Estaba más bien, alerta. Porque lo que acababa de pasar cruzaba una línea clara. No era solo una discusión de pareja. Ahora ya había una intervención directa, agresiva y sin límites por parte de su madre. Ese mismo día, intenté hablar con Francia. Le pregunté por qué su madre me había llamado en ese tono, que le había dicho exactamente. Su respuesta fue evasiva. Dijo que su madre estaba desesperada, que no debía tomarlo personal, que entendiera el contexto. Le dije que una cosa era estar desesperado y otra muy distinta insultar. No quiso profundizar en el tema. La conversación quedó inconclusa. Esa noche, el ambiente en la casa era tenso otra vez. No hubo discusión, pero tampoco cercanía. Era como convivir con alguien completamente distinto. Me fui a dormir con la sensación de que algo no estaba bien, pero sin imaginar hasta qué punto podía escalar. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando mi teléfono sonó. Ese tipo de llamadas a esa hora rara vez traen algo bueno. Contesté de inmediato. Era mi madre. Su voz no era la de siempre. Estaba alterada. No gritaba, pero se notaba el miedo. Me dijo que había alguien en la puerta de su casa. Que estaban tocando con insistencia. Que había escuchado gritos. Le pregunté quién era. Hubo un pequeño silencio antes de que respondiera. Es la mamá de Francia. Sentí una presión inmediata en el pecho. Me incorporé en la cama. Le pregunté qué estaba pasando exactamente. Me dijo que Gertrudis estaba afuera, golpeando la puerta, diciendo cosas, insultando. Que exigía que la dejara entrar.
Que estaba diciendo que esa casa no le correspondía y que ella la necesitaba más. Mi madre no entendía nada. Solo sabía que había una persona alterada afuera de su casa, en plena madrugada, exigiendo entrar. Le dije que no abriera. Que se mantuviera dentro y que no respondiera a las provocaciones. Mientras hablaba con ella, podía escuchar de fondo los golpes en la puerta y una voz elevada. No eran golpes suaves. Eran insistentes. Agresivos. Le dije que iba a encargarme. Colgué. Giré la cabeza. Francia estaba a mi lado. Despierta. No parecía sorprendida por la llamada. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Le pregunté directamente qué estaba pasando. Le dije que su madre estaba afuera de la casa de mi madre, a esa hora, golpeando la puerta e insultando. Esperaba una reacción de preocupación, de sorpresa, de intento de solución. Pero no fue así. Su respuesta fue fría. Eso se sacan tú y tu madre por egoístas. Me quedé en silencio unos segundos. No porque no tuviera que decir, sino porque necesitaba asegurarme de que había escuchado bien. Le pregunté qué acababa de decir. Repitió la idea, sin cambiar el tono. Dijo que su madre estaba desesperada, que necesitaba ayuda y que nosotros estábamos siendo egoístas al negarnos. Luego añadió algo más. Además, mi mamá es mayor que la tuya. No exageres. Mi mamá ni que la fuera a lastimar o algo así. Esa frase marcó un antes y un después. Porque no solo estaba justificando el comportamiento de su madre. Lo estaba normalizando. Estaba minimizando el hecho de que una persona estuviera afuera de la casa de otra, en la madrugada, gritando e intentando entrar. En ese momento, cualquier duda que pudiera haber tenido sobre la situación desapareció. Esto ya no era un mal momento. Ni una crisis puntual. Era algo más profundo. Me levanté de inmediato. No tenía sentido seguir discutiendo en ese momento. Lo que estaba pasando ya había cruzado un límite claro, y lo único que importaba era asegurarme de que mi madre estuviera bien. Mientras me vestía, tomé el teléfono y llamé a la policía. Expliqué la situación de forma directa. Una persona alterada estaba intentando entrar a una propiedad ajena en plena madrugada, golpeando la puerta e intimidando a la persona que vivía dentro. No exageré ni adorné nada. Solo dije lo necesario para que entendieran la gravedad. Salí de la casa sin decir una palabra más. El trayecto hasta la casa de mi madre fue tenso. No era solo la preocupación inmediata, sino la sensación de que todo estaba escalando demasiado rápido. Horas antes, esto era una discusión de pareja. Ahora, había alguien intentando entrar por la fuerza a la casa de mi madre en medio de la noche. Cuando llegué, vi el coche de Gertrudis estacionado afuera. Las luces de la casa estaban encendidas. Y ella seguía ahí. Estaba frente a la puerta, golpeando de forma insistente, con pausas en las que levantaba la voz. No eran golpes suaves ni llamados normales. Era una actitud claramente agresiva, desesperada y fuera de control. Me acerqué sin correr, pero con decisión. Le pedí que se fuera. No levanté la voz. No respondí a sus insultos. Solo fui directo, no tenía ningún derecho de estar ahí, debía retirarse y dejar de molestar. Su reacción fue inmediata. Giró hacia mí y empezó a gritar con más fuerza. Me acusó de ser el responsable de su situación, de estar negándole ayuda cuando más la necesitaba. Dijo que esa casa no estaba siendo aprovechada y que su necesidad era mayor. En su discurso, no había lógica estructurada, sino una mezcla de reclamo, frustración y justificación. No intenté razonar. No era una conversación en la que alguien estuviera dispuesto a escuchar. A los pocos minutos, llegó la patrulla. Los oficiales bajaron y evaluaron la situación. Primero hablaron conmigo. Les expliqué lo ocurrido, incluyendo la llamada previa de mi madre y el comportamiento que Gertrudis estaba teniendo desde hacía rato. Luego hablaron con ella. La escena fue tensa, pero breve. Gertrudis intentó justificarse, elevar el tono, incluso señalarme como el problema. Pero los oficiales fueron claros,
no podía estar ahí en esas condiciones ni intentar entrar a una propiedad ajena. Aún así, no la detuvieron. Solo le dieron una advertencia y le indicaron que se retirara. Eso, aunque no me sorprendió, sí me dejó una sensación incómoda. Era evidente que lo que había hecho no era algo menor, pero el resultado fue simplemente que se fuera. Después de algunos minutos de discusión, finalmente accedió. Subió a su coche y se marchó, no sin antes mirarme con una expresión que mezclaba enojo y algo más, algo que en ese momento no supe identificar del todo, pero que no era simple frustración. Entré a la casa. Mi madre estaba asustada. No era una persona que se alterara fácilmente, pero lo que había pasado la había tomado completamente desprevenida. Me contó que llevaba varios minutos escuchando los golpes, que no sabía si abrir, que no entendía por qué esa mujer estaba ahí a esa hora. Le dije que ya se había ido. Que no iba a pasar nada. Pero no bastaba con decirlo. Esa sensación de seguridad que ella había construido en esa casa, la misma que yo había querido darle al comprársela, se había visto afectada en cuestión de minutos. Decidí quedarme. No iba a dejarla sola después de eso. Esa madrugada casi no dormí. Me quedé despierto, atento a cualquier ruido, cualquier señal. No tanto por miedo, sino por responsabilidad. No quería que algo así volviera a pasar sin que yo estuviera presente. A la mañana siguiente, recibí la llamada de Francia. Contesté esperando, al menos, una conversación más calmada. No fue así. Estaba molesta. No solo molesta, estaba a la defensiva. Me reclamó directamente por haber llamado a la policía. Dijo que su madre le había contado que yo la había empujado, que casi la había golpeado, y que los oficiales claramente estaban de mi lado porque seguramente los conocía. La acusación era completamente falsa. Intenté explicarle lo que realmente había pasado, pero no estaba interesada en escuchar. Para ella, la versión de su madre era la única válida. Cada intento mío por aclarar algo era interrumpido por otro reclamo. En medio de la discusión, dijo algo que terminó de confirmar lo que ya estaba viendo. Te vas a arrepentir de esto. No fue una frase dicha con desesperación. Fue directa. Fría. Y después de decirla, colgó. No devolví la llamada. No tenía sentido. En ese punto, cualquier tipo de diálogo estaba roto. Decidí quedarme con mi madre durante el resto del día. No solo por lo ocurrido, sino porque sentía que la situación aún no estaba completamente cerrada. Y tenía razón. Al día siguiente, recibí una llamada de uno de mis empleados. Su tono era urgente. Uno de mis talleres se había incendiado durante la noche. Por un momento pensé que había escuchado mal. Le pedí que repitiera. No había duda. El lugar estaba gravemente dañado. Me trasladé de inmediato. Cuando llegué, el panorama era claro, gran parte del taller había sido consumida por el fuego. El olor a quemado seguía en el ambiente, y aunque los bomberos ya habían controlado todo, las pérdidas eran evidentes. Mi primera reacción fue buscar una explicación lógica. Un cortocircuito. Algún descuido. Cualquier cosa que pudiera encajar dentro de lo normal. Pero había un detalle que no cuadraba. Ese taller tenía guardia nocturna. Busqué al guardia y hablé con él directamente. Se veía nervioso. Le pedí que me explicara exactamente lo que había pasado durante la noche. Al principio dudó, pero terminó hablando. Me dijo que Francia había llegado al taller esa noche. Le explicó que yo estaba al tanto, que necesitaba revisar unos documentos relacionados con el negocio. El guardia la conocía, sabía que era mi pareja, así que no tuvo motivos para sospechar. Según su versión, ella le dijo que podía retirarse, que no era necesario que se quedara, que ella cerraría todo al terminar. Y él le creyó. Se fue. Eso dejaba a Francia sola en el lugar durante varias horas. Sin testigos. Sin supervisión. Y poco después, el incendio. No necesitaba más para entender lo que probablemente había ocurrido. No la confronté directamente. No iba a entrar en una discusión sin pruebas formales.
Fui por la vía legal. Reuní toda la información, el testimonio del guardia, los horarios, registros, cualquier evidencia que pudiera respaldar lo ocurrido. También incluí el contexto previo, las amenazas, la discusión, la presencia de su madre en la casa de la mía. El proceso no fue rápido. Tampoco fue sencillo. Pero fue claro. Las pruebas eran suficientes para establecer una responsabilidad. El resultado fue una resolución a mi favor. Francia fue declarada responsable de los daños. No entraré en tecnicismos legales, pero el punto es este: ahora tiene una deuda considerable que debe pagar como compensación. Una deuda que supera, con diferencia, cualquier cantidad que su madre debía inicialmente. Después de que todo se resolvió por la vía legal, pensé que el asunto terminaría ahí. Pero no fue así. Durante las semanas siguientes, Francia intentó contactarme en varias ocasiones. Al principio fueron mensajes, luego llamadas. No respondí de inmediato. No porque quisiera ignorarla sin más, sino porque ya no veía sentido en retomar ningún tipo de conversación. Sin embargo, la insistencia continuó. Un día decidí contestar. No por interés en retomar algo, sino por cerrar definitivamente cualquier posibilidad pendiente. Su tono era completamente distinto al que había mostrado antes. No había enojo. No había exigencias. Solo una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Me pidió perdón. Dijo que había cometido un error, que no pensó en las consecuencias, que todo se salió de control. Mencionó los momentos buenos que habíamos tenido, como si eso pudiera equilibrar lo que había pasado después. En algún punto, dijo algo que dejó clara su intención. Que, por lo que habíamos vivido juntos, yo no debería cobrarle la deuda. Que podía reconsiderarlo. Que podíamos arreglarlo. La escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le respondí de forma directa. Le dije que no se trataba solo de mí. Que el incendio no solo me había afectado a mí como dueño del negocio. Que había empleados que dependían de ese taller, personas que perdieron temporalmente su fuente de ingreso, que vieron interrumpida su estabilidad por algo que no provocaron. También le expliqué que el daño no se limitó a mi propiedad. El fuego afectó áreas cercanas. Hubo negocios alrededor que también sufrieron consecuencias, algunos de forma indirecta, otros con pérdidas materiales menores, pero reales. Y que, hasta donde sabía, ella también tenía responsabilidades económicas con ellos. Hubo un silencio. No intentó discutir ese punto. Solo volvió a pedir perdón. Dijo que entendía, pero que no sabía cómo salir de esa situación. En otra llamada, días después, su discurso cambió ligeramente. No intentaba justificar lo que hizo, pero empezó a hablar de su madre. Dijo que ya no tenía contacto con ella. Que la odiaba. Que todo lo que había pasado era consecuencia directa de su influencia, de años de problemas que ella nunca quiso ver con claridad. Reconoció algo que antes negaba completamente. Que su madre tenía un problema serio. Que no era algo pasajero ni un mal hábito. Que era una conducta destructiva que había arrastrado todo a su alrededor. Dijo que, en su momento, su papel como hija la cegó. Que justificó cosas que no tenían justificación. Que confundió ayudar con permitir. Y que cuando intentó resolverlo, lo hizo de la peor forma posible. No respondí a esa parte. No porque no fuera válida, sino porque ya no cambiaba nada. Las decisiones ya estaban tomadas. Las consecuencias ya estaban en marcha. En la última conversación que tuvimos, su tono era más sereno. No insistió en que retirara la demanda ni en evitar el pago. Solo dijo que estaba intentando hacerse responsable. Que estaba trabajando, pagando poco a poco lo que debía. No solo a mí. También a otras personas afectadas. No hubo reconciliación. No hubo cierre emocional en términos personales. Solo un reconocimiento tardío de lo que pasó. Después de esa llamada, dejé de responder. No por rencor, sino porque ya no había nada más que decir. Cada uno siguió su camino. Ella enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Y yo, reconstruyendo lo que se perdió y asegurando lo que aún queda.
El problema nunca fue solo el dinero. Fue la forma en que se tomaron las decisiones cuando la presión apareció. Y eso, al final, es lo que define todo.